¿Qué pasa, gente decente? Se acerca el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Yo quería hablar de una de las mayores falsificaciones históricas que el globalismo ha utilizado para enfrentarnos, la famosa leyenda negra. Nos han hecho creer que España debe pedir perdón, que lo que ocurrió en el siglo XV fue una masacre sin sentido y que nuestros antepasados llevaron muerte y destrucción. Pues bien, no, España no tiene nada de lo que pedir perdón y os lo desmontaré mediante 4 puntos. Punto número 1. La manipulación de la historia. Lo que hoy llaman imperialismo opresor es una narrativa llena de mentiras y medias verdades, promovidas por gobiernos globalistas que buscan enfrentar a los pueblos. ¿Por qué? Porque la historia es una herramienta poderosa para dividir. En vez de buscar la verdad, nos venden una visión distorsionada para fracturar nuestra identidad. Lo cierto es que España, al llegar, no encontró tierras vacías ni tribus en perfecta paz. Punto número 2. ¿Sabías que antes de la llegada de los españoles en muchos territorios de América existían imperios que esclavizaban y sacrificaban a miles de personas? Los aztecas, por ejemplo, tenían un sistema donde los sacrificios humanos eran parte central de su sociedad. España no fue a destruir culturas, fue a liberar a muchos pueblos de estas atrocidades, a unir, a construir. Trajimos avances en la medicina, la educación, la infraestructura, pero sobre todo el idioma y la fe, que hoy en día une a millones de personas en todo el continente y en todo el mundo. Tercera parte, la buena convivencia antes de las independencias. Parece que se nos ha olvidado que durante siglos antes de la guerra de la independencia hubo una convivencia pacífica y una mezcla cultural que dio lugar al mestizaje. No fue una guerra continua, fue una colaboración entre españoles y pueblos indígenas que formó las bases de lo que hoy conocemos como Hispanoamérica. Si eso no hubiese sido así, ¿por qué tantas personas hoy en día están orgullosas de su herencia española? No, es que yo tengo antepasados gallegos. Pues porque construimos juntos algo grande. Todo esto lo podéis ver y contrastar en muchísimas representaciones artísticas, porque al final toda esta panducha de globalistas lo que quieren es reescribir la historia, pero repintar los cuadros y el arte es un poco más difícil. Cuarta parte. Aquí quiero contrastar el papel de los reyes católicos y la conquista española frente a otras potencias, porque solo así podremos comparar si realmente fue una colonización o no. Isabel y Fernando no solo fueron grandes monarcas, sino que también fueron unos visionarios en cuanto a la defensa de los derechos humanos, a diferencia de lo que hicieron otras potencias coloniales, como Inglaterra y Portugal. Ellos no veían a América como un simple conjunto de colonias para explotar, sino como provincias de la corona, que estaban integradas en el sistema político y jurídico español. Los indígenas fueron considerados súbditos, con los mismitos derechos que los españoles peninsulares. Isabel de Castilla prohibió la esclavitud de los indígenas desde el principio. Incluso en su testamento dejó explícito que los indígenas deberían ser tratados como súbditos libres y no esclavos. Esta visión influyó más tarde en la promulgación de las famosas leyes de Indias, que son un conjunto de normativas muy avanzadas para la época que protegían a los nativos frente a los abusos de algunos colonizadores. Y este enfoque, que aquí viene el pastel, contrasta radicalmente con el de otros imperios europeos. Los ingleses exterminaron o expulsaron a la mayoría de los pueblos indígenas en sus colonias, estableciendo sistemas de segregación donde no había espacio para la integración ni el mestizaje. Lo mismo ocurrió en Australia, donde los aborígenes fueron víctimas de un genocidio. ¿Qué pensabais? ¿Que los rubios de ojos azules eran una tribu autóctona de allí o qué? Y nuestros vecinos, los portugueses, por su parte, se enfocaron principalmente en la explotación de los recursos y la esclavitud, particularmente en Brasil, donde millones de africanos fueron brutalmente explotados para sustentar la economía colonial. España, sin embargo, promovió un modelo de integración y mestizaje. No solo se permitió, sino que se fomentó la mezcla entre españoles e indígenas, dando lugar a una nueva identidad cultural mestiza, que sigue siendo uno de los pilares de Hispanoamérica. Además, las anteriormente mencionadas las leyes de Indias es que es lo que buscaban, proteger a los pueblos indígenas, que fue algo sin precedentes en otras colonias. Además, el mito de que España robó el oro y la plata es falso, ya que gran parte de los recursos se invirtieron en el desarrollo de las ciudades, con sus universidades, sus catedrales, además de crear infraestructuras y una sociedad más avanzada en comparación con otras regiones colonizadas. Mientras Inglaterra y Portugal explotaban y devastaban las tierras conquistadas, España construyó puentes culturales y dejó un legado de mestizaje y desarrollo que aún perdura. El perdón no es necesario. Es hora de decir basta.
España no tiene por qué pedir perdón, porque lo que hicimos fue construir puentes y no destruirlos. Es la agenda globalista la que busca enfrentarnos, la que siempre se inventa culpables. Los negros contra los blancos, los indígenas contra los colonizadores, los homosexuales contra los heteros, los hombres contra las mujeres. Y así podríamos seguir hasta... Veganos contra carnívoros. Nosotros, los españoles y nuestros hermanos americanos, somos un testimonio vivo de que cuando se trabaja juntos se puede crear una civilización. No más culpas impuestas. Reivindiquemos nuestra historia y estemos orgullosos de ella. Disfruten las molestias.